Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? De nuevo, en esta tarde continuamos con el estudio de Primera de Pedro, la carta que venimos viendo en nuestro devocional, y continuamos en el capítulo 2, en el versículo 17. Vamos a leer inicialmente hasta el versículo 20 y luego vamos a leer hasta el versículo final del capítulo. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay una frase que se escucha desde hace mucho tiempo que es: respete para que lo respeten. Realmente es necesario que respetemos a todas las personas solo por el hecho de ser personas, pero la Biblia nos manda incluso a respetar con la palabra honrar, no solo cuando somos respetados, sino siempre a todas las personas. Y en el caso del versículo 17 y a través del apóstol Pedro nos enseña que todos merecen honra. Dice: honrad a todos, significa respeten a todos. Pero el versículo 17 también desglosa, dice: a los hermanos el tipo de respeto que le debemos dar, o a las personas por ser personas, es el amor, el brindarles comprensión, y la palabra que se utiliza allí es para la palabra que en 1 Corintios 13 define el amor como sufrido, benigno, buscando lo bueno, buscando el bien del otro, no buscando lo nuestro propio, y eso implica el respeto. Pero también dice, saltando un poco el orden que tiene allí el versículo 17, honrad al Rey, y es la misma palabra de respetar, en este caso lógicamente por el hecho de que tiene una posición de eminencia dentro de la sociedad en ese entonces, y ahora pues otros son los que tienen posición de eminencia a nivel de gobierno, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de cualquier institución. Dios nos pide que respetemos a ese tipo de personas y que por sobre todas las cosas le temamos a Él. La palabra es distinta e implicaría un respeto más grande, que es un temor reverente, porque Dios está por encima del Rey y por encima de toda persona. Pero en el ejercicio mismo, lo hemos hablado desde hace días de lo que Dios nos enseña en su palabra, del Evangelio en la práctica, nos enseña a que respetemos a pesar de que no seamos respetados. No tenemos excusa para no hacer lo que es la voluntad de Dios. Por el contrario, estamos impulsados y capacitados para ser ejemplo en medio de la sociedad, porque el versículo 18 dice que los criados, que eran las personas que tenían que someterse a sus amos en ese entonces, un trabajo de tipo siervo era un trabajo más de tipo esclavo que un trabajo de tipo empleado, como hoy en día lo tenemos nosotros, y aún así dice que aunque los amos fueran difíciles de soportar, no por ellos no los respetaran. Es cierto que hay personas que son difíciles de tolerar, sobre todo cuando ejercen el cargo de liderazgo en cualquier área, en cualquier institución, pero no por eso tenemos nosotros la autorización de parte de Dios para actuar injustamente porque la autoridad es injusta o porque el liderazgo es injusto. Al contrario, dice que si nosotros sufrimos por hacer lo correcto a manos, en este caso, de una autoridad, no está mal, está bien si lo soportamos. Claro, hoy en día tenemos mecanismos, porque tenemos un tiempo distinto, una forma de gobierno diferente, tenemos mecanismos para denunciar, para hablar, para solo comentar, pero siempre el respeto, siempre la honra, siempre la reverencia, siempre el ser respetuosos es algo que se nos demanda a los cristianos, porque nosotros debemos ser ejemplo para la sociedad. Nosotros debemos ser ejemplo de ser fieles y respetuosos a pesar de las injusticias que se nos estén haciendo a nosotros. Y recuerdan que les había dicho que primero viene la parte doctrinal fuerte en las cartas y luego la parte práctica. Empezamos la parte práctica, pero aún así, dentro de aspectos tan prácticos como este, que sería hoy en día nuestros empleos, porque ya no hay esclavitud, por lo menos no formalmente dicha, se le introduce también algunos aspectos doctrinales para fundamentar y recordar el fundamento del Evangelio. Y ya no dice solamente que honremos a todos, especialmente a los jefes difíciles de soportar, sino que porque seamos ejemplo de cómo se es tolerante en medio de la adversidad, sino que también nos dice que lo hagamos porque Cristo nos dio ejemplo. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestro pastor y obispo, el que pastorea nuestros corazones, el que vivió perfectamente y murió por nosotros, lo hizo dejándonos ejemplos de cómo sufrir en medio de la adversidad y en medio de la persecución. Él que era más que el rey, él que era más que cualquier hermano, porque era Dios mismo hecho hombre, se sometió y nos dio ejemplo de cómo sufrir en medio de la persecución sin rebelarse de forma pecaminosa. Él lo hizo para salvarnos, y dice la Biblia en el versículo 23, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, que sigamos sus pisadas. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él lo hizo efectivo. Realmente nosotros no tenemos una vida de obediencia perfecta, eso es cierto. La tuvo Él para salvarnos a nosotros, pero precisamente lo hizo para que ahora nosotros mostremos más el carácter como el que Él tuvo. Seamos cada día más conforme Él lo fue. Lo sabemos, es difícil. De hecho, permítame decirles algo, es difícil soportar a muchas personas, especialmente cuando están sobre autoridad para con nosotros o son nuestra autoridad en algún área, pero nosotros también en algún momento somos difíciles de soportar para otros. Nosotros pensamos siempre, qué difícil fulanito, qué difícil el liderazgo de sutanito, y mucha gente lanza improperios en contra de gobiernos, en contra de dirigentes, en contra de personas, no oran por ellos, pero olvidamos que si nosotros estuviéramos en ese sitio, tal vez nosotros seríamos los que recibiríamos esa clase de desagravios, porque todos somos imperfectos. El mismo Salvador del mundo vino, fue perseguido y nos mostró el perfecto sufrimiento, y muchos no se quisieron dejar liderar por él espiritualmente. Así que, mis amados, piensen esto: tenemos que ser ejemplo como Cristo lo fue, que podamos ser ejemplo en medio de todos los trabajos, todas las labores, y que podamos ser ejemplo de respeto para con todos, así no fuésemos respetados. Ese es el llamado de los cristianos. Por eso es que no es tan sencillo en la práctica ser cristiano, pero es glorioso, porque al final recibiremos la recompensa, y en el camino durante esta vida muchos verán nuestro ejemplo y entenderán que realmente nosotros seguimos a nuestro Maestro y que no somos como el mundo, que busca o enseñorearse cuando tiene liderazgo, oprimiendo a la gente, o vivir quejándose y amargándose y queriendo derribar al que está liderando solo porque lo hace mal en algún momento de alguna forma. Somos ejemplo para el mundo porque Cristo es nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a ser ejemplo. Ayúdanos, oh Rey, porque realmente nosotros tenemos los ojos puestos del mundo sobre nosotros en estos tiempos de tanta dificultad. Es cierto, Señor, que hay mucha gente difícil de soportar, y hay muchos amos, en ese momento lo hubo, difíciles de soportar, hay muchos patrones difíciles de soportar, hay muchos líderes difíciles de soportar. En las mismas casas a veces los jóvenes dicen que sus padres son difíciles de soportar, o los que somos empleados, a los patrones, o los que están dentro de una iglesia, sus líderes eclesiásticos, porque definitivamente todos tenemos dificultades y todos cometemos errores, y algunos deliberadamente ejerciendo el liderazgo aprovechan de él y injustificadamente oprimen. Pero Señor, nosotros queremos ser como nuestro Salvador, queremos respetar, queremos dar ejemplo, y queremos, oh Santo Señor, como tu Hijo lo hizo, que muchos te conozcan por medio de nuestro ejemplo en medio de la adversidad, y que tú, oh Santo Señor, seas reflejado en nuestra vida, para que los mismos que ejercen mal el liderazgo, viendo nuestro respeto y nuestra honra primero a ti y luego a toda autoridad y a toda persona, empiecen también a respetar, no solamente a nosotros, sino a todo ser humano, y especialmente te tengan temor a ti reverente y se conviertan a Cristo. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga.